Bueno, amigos, comenzamos el año trabajando como corresponde. Y les iba a decir, comenzamos el año por todo lo alto. Y sí, quisimos hacer la primera entrevista del año con alguien que la veníamos postergando. Está en funciones desde fines de agosto del 2021. Afortunadamente hemos estado en contacto permanente con él desde un primer momento, agradeciéndole en este momento su amabilidad y su apertura para en todo momento poder conversar y saber cómo viene la mano, cómo viene la cosa en la Casa Mayor del Turismo, esa que está junto al puerto de Montevideo. Estamos hablando del Ministerio de Turismo del Uruguay y estamos hablando del ministro Tabaré Viera, a quien ya le damos la bienvenida con el agradecimiento por varias razones. Por atendernos un domingo, un domingo 2 de enero, por atendernos cuando aún no le dieron el alta, está convaleciente, por suerte, de una leve afección de COVID-19, saliendo de esta encrucijada. Así que muchas gracias, ministro Tabaré Viera, por recibir al Portal de América en estas condiciones y en este momento. Bueno, buenas tardes, Sergio, buenas tardes a todos los participantes, los que siguen a este programa. ¡Feliz Año Nuevo! Claro. Son los buenos deseos con los que tengo que empezar, fundamentalmente con mucha salud y con una muy buena temporada turística, que es lo que todos estamos prendiendo velitas y haciendo lo que tenemos que hacer en nuestras funciones, quienes estamos vinculados a esta industria. Gracias por esta participación, con muchísimo gusto aceptamos esta charla, este diálogo, para comenzar el año, porque nada mejor que empezarlo con gente especializada en turismo, a quien sigo como lector, y bueno, tú lo sabes porque además mantenemos diálogo alrededor de los temas que este portal propone, y porque es una forma de estar en contacto con la ciudadanía, que es una de las obligaciones que tenemos como servidores públicos. Así que es un gusto estar esta tarde, y ya comenzando la temporada con un verano seco, caluroso, que bueno, para la gente del campo está faltando agua, pero para los de la industria del turismo les viene bien este clima que se ha presentado hasta ahora. Es la antítesis. Para el turismo, que no llueva. Para el resto del país, que por favor llueva, y un poco más de lo que ha llovido. Que llueva donde tiene que llover. Claro, que llueva donde tiene que llover. Tabaré, qué bueno que es empezar dialogando de esta forma. Me ha pasado muchas veces, luego de algún artículo editorial donde expreso mi opinión, he recibido enojos o he recibido alguna acción en reacción. Y qué bueno es que, como desde el primer momento, porque me acuerdo que entre las primeras palabras que cruzamos en Tres Cruces cuando hablamos por primera vez, te dije: no hables más de turismo social, y que eso es para otro, ministerio. O sea, empecé saludando y opinando, pero en ningún momento se ha cortado el diálogo, en ningún momento, al contrario, ha sido una relación de mucho afecto. Y precisamente el viernes nosotros titulamos nuestra reflexión editorial en el programa 74 del Portal de América Radio, diciendo que estamos viendo más de lo mismo. ¿A qué nos referíamos? A que vemos a las principales figuras del Ministerio de Turismo aplanando el territorio nacional. Por un lado, hay mucha gente que lo ve con satisfacción, como lo ven, supongo, mismo dentro del Ministerio, el hecho de estar visitando
hasta los más escondidos pueblitos del país. Yo sé lo que significa que llegue una jerarquía a determinados lugares, pero yo creo que este es un momento en que tenemos que trabajar y mucho. Entonces quise expresar mi preocupación porque ese despliegue de muchos kilómetros y de muchos días a la semana quitaba esa posibilidad. Entonces, empecemos por ahí, que es donde nos podemos de repente cruzar, y sigamos después porque hay mucho tema para hablar. ¿Qué te supone esa reflexión, Taure? Sergio, la he escuchado y la he analizado respetuosamente. Las opiniones en un mundo libre como el que por suerte, felizmente vivimos, tienen que ser totales y son, sobre todo la libertad de opinión. Siempre vamos a estar con algunas reflexiones, algunos planteos, algunas opiniones que concordaremos y otras que no concordaremos. A veces las cosas son bastante relativas. Yo llevo escasamente 4 meses al frente del Ministerio de Turismo, y los primeros meses fueron de estudio, como tú lo sabes, de estudio, de información, de reuniones internas. Pasé creo que 3 meses sin salir del ministerio. Bueno, salí porque hicimos en realidad en una sala afuera, una gran reunión de 2 días encerrados con todos los técnicos. Y por lo tanto, todo es un poco relativo. Lo que es mucho, lo que es poco, lo que es salir. Hay mucha gente que cree, estoy seguro, de que he salido muy poco a recorrer, porque las invitaciones llueven en el ministerio, sobre todo cuando se llegan estas épocas, estas temporadas en las que hay muchos eventos y en las que hay muchas invitaciones. Entonces todo es bastante relativo. Yo he hecho algunas visitas a algunos departamentos como ministro, a Maldonado, a Rocha, a Colonia, porque hubo eventos muy importantes allí, y además se hizo el lanzamiento de la temporada para Uruguay allí en el departamento de Colonia, aprovechando la inauguración de esa magnífica Plaza de Toros, Real de San Carlos. Después he participado en algunos eventos internacionales que son casi que una obligación y un sacrilegio que el ministro no participe de ellas. Por lo tanto, digo, es relativo. No nos vamos a enfrascar a discutir si fue mucho o fue poco. Yo creo que fue lo que consideré justo, acertado, y que a veces las visitas a algunos puntos turísticos, a algunos eventos, bueno, se realizan a partir de invitaciones y no siempre tiene por qué ir el ministro. Entonces a veces va el ministro, a veces va el director nacional, que es un poco quien debe andar más en territorio, y las cosas administrativas más por el camino de la dirección general. Ese es el punto, disculpame que te corte, pero justamente el director nacional es el que más viaja últimamente, y yo creo que es justamente el que tendría, sigo metiéndome en terreno complicado, es el que tendría que tener más tiempo para pensar y para hacer, porque justamente es quien tiene el mayor conocimiento en la materia y es el que podría ir ganando terreno en ese aspecto. Pero bueno, es mi mirada. Está muy bien, y es de recibo, y cada cosa que a mí me dicen, a nosotros nos dieron 2 orejas y una boca. Es bueno usar las 2 orejas para escuchar más que lo que a veces hablamos, así que en ese sentido yo escucho mucho. Tengo A mí varios me años, consta. no en política, tengo muchos años sin política, pero en el servicio público, Claro. porque así lo tomo yo a la función pública, a las responsabilidades de gobierno, son servicio público, y por lo tanto, digo, me gusta escuchar y analizar y dar razones, si hay razones, y aprender todo lo que haya para aprender. Así que en ese De sentido, acuerdo. hay cosas que nos pondremos de acuerdo y hay cosas que no, pero No, son ni hablar. bienvenidas, y yo lo tomo, porque además hay formas y formas de decirlo. Para nada me iba a enojar con tu opinión en un editorial,
cuando lo has hecho con respeto y con seriedad, marcando tu postura, es válido, bienvenido. Así que en ese Muchas sentido, gracias. veremos cómo seguimos después de estos 4 meses. Ahí está. El asunto es el siguiente. Pasemos entonces a ir a los distintos aspectos que queremos conversar contigo, porque son de especial importancia, digamos, para la actual coyuntura. Al poco tiempo de estar en funciones, te tocó bailar con una muy difícil, que fue la presencia en la Asamblea de la Organización Mundial del Turismo, en representación de Uruguay, como ministro de Turismo de Uruguay, como miembro, como Estado miembro de la Organización Mundial del Turismo y encima todavía ocupando una de las 2 vicepresidencias de la región, en esta asamblea que todos sabíamos que no iba a ser una asamblea más, que iba a ser una asamblea histórica, como realmente terminó siéndolo, donde se había cuestionado previamente la reelección, al cuestionarse la gestión, se cuestionaba la reelección del secretario general Zurab Pololikashvili. Llegaste a una cumbre de ese tamaño, prácticamente sin ninguna experiencia en turismo y solamente con unos 2 o 3 días en Recife en una reunión de ministros regionales donde pudiste más o menos apreciar el tema internacional, pero ahí era llegar a la cumbre de las cumbres en esa asamblea de Madrid, con todo lo que pasó y con todo lo que sigue pasando, con esta votación histórica que se dio contra todos los pronósticos y con el resultado posterior, con el posicionamiento de Arabia Saudita. Entonces, basándonos un poco en la última columna que hizo Ramón Di Sequilla, con un título muy sugerente, Se sacaron la careta, refiriéndose a la movida de Arabia Saudita con Gloria Guevara al frente. Vayamos por partes. ¿Qué es lo que te quedó de esa participación en la asamblea, de cómo se llevó a cabo, de cómo fueron las cosas, de esa votación secreta, de esa participación de los árabes? ¿Cuál es el recuerdo de esta, o el comentario de este evento? Sin dudas que fue una asamblea muy especial en la que yo me estrené como ministro, por primera vez en una asamblea de esta naturaleza, ¿no? En este sector. Generalmente estas asambleas de estos organismos internacionales, de los que sí he participado en otras áreas, son asambleas cuasi administrativas, donde ya las cosas vienen en forma de documentos bastante maduras, bastante avanzadas, y donde se termina aprobando temas que fueron aprobados en los ejecutivos previamente y en las comisiones, debidamente distribuidos. Acá veníamos en un clima que se hacía prever que algo iba a pasar, ¿verdad? Y yo aprovecho para agradecer públicamente porque este portal y tú particularmente me pusieron a disposición algunos asesoramientos que me fueron muy útiles. No los únicos, pero sí insumos importantes, tanto con Isequillas en España, como en Chile se Eugenio llama Yunes. Eugenio. Por lo tanto, digo, tratamos de informarnos todo lo que pudimos, estuvimos en contacto con el canciller y a través de la Cancillería con informes directos también de la propia Secretaría General, por la relación personal que tiene el secretario general de la OMT con nuestro canciller. Todo hacía prever de que sí, de que iba a haber finalmente una votación secreta a fin de definir o ratificar o no la elección o la reelección del secretario general. Bueno,
había sí, algunas tratativas, algunas negociaciones para tratar de evitar esto que fue algo original. No que no esté previsto en la votación secreta reglamentariamente, pero no era Lo habitual. lo habitual y de estilo. De cualquier manera, allí lo primero que nos llamó poderosamente la atención, que hiciera punta a Costa Rica con ese tema de la votación secreta, nos llamó la atención. Pero evidentemente, bueno, todo esto tiene que ver con una postura que ustedes lo han comentado en este portal, y que tiene que ver con la posición de Saudi Arabia, que comenzó primero proponiendo cambiar la sede de la Secretaría de la OMT a ese país, que prosiguió entonces con el cuestionamiento y cuestionamientos personales hacia el propio secretario general, y por último desembarcó con esa propuesta que se supo a último momento de votar una comisión especial para trabajar el futuro del turismo en el mundo, lo cual evidentemente es una posición bastante ambiciosa, ¿no? Cuando ese es el trabajo de la propia OMT. De alguna manera tú lo has definido bien, una especie de privatización del trabajo de la OMT. Me llamó la atención que eso fuera planteado de esa manera, secundado bastante afirmativamente por España, pero en definitiva nos dio la impresión de que eso, tal vez la propia Secretaría General, no sé, el resultado que hubo en otras decisiones de la Asamblea tengan que ver con haber terminado votando la conformación de esta comisión, que yo pensé que iba a salir negativa. De cualquier manera, esto ha comenzado, vamos a ver qué sucede con esta comisión, cómo va a ser su trabajo, cómo va a continuar, y cómo sobre todo se va a definir y se va a trabajar sobre los informes que produzca esta comisión especial, tan sui generis y tan ambiciosa, pero evidentemente que la OMT como organización internacional de Naciones Unidas, en un tema tan importante como el turismo y en este momento tan especial del sector, vive horas políticamente hablando, bastante difícil, y tiene que ver con la ambición de algunos países que parece que, bueno, están absolutamente decididos, petrodólares por delante, de alguna manera tener un poder mayor, sobre todo mirando su futuro para el día que el petróleo ya no exista. Nunca se había visto hasta la cifra definida, la comisión con un respaldo de 100 millones de euros, ¿no? O sea, es algo... Bueno, veremos cómo Pero sigue. preocupa y mucho. Pero claro que preocupa porque estamos hablando de un direccionamiento que ya sabemos cómo viene en la mano, ¿no? O sea, es una ideología muy fundamentalista que puede llegar a generar cuestiones insospechadas. Nosotros creemos, y ahí nos basamos mucho en la experiencia de Ramón Di Sequilla, que va a ser difícil que pueda prosperar la idea en sí, como viene. No creemos que se pueda llevar por adelante una institución solamente con dinero, ¿no? No, esperemos que no. Esperemos que no. Yo creo que la política, la diplomacia, se ganó tiempo, creo que se salió bastante bien de las cosas más importantes, la gobernanza se salvó, digamos, en esta instancia que estuvo en cuestión, y creo que ahora, bueno, yo creo que Uruguay nos posicionamos bien allí, trabajamos bien, estuvimos en las decisiones, tuvimos participación, dejamos fundado y claramente la posición de nuestro país, y bueno, y vamos a seguir participando
como se debe, como lo hace Uruguay, sin mayores pesos Seriamente. económicos y financieros, pero sí nos respetan y seriamente. Nosotros lo dijimos oportunamente, por eso no nos duelen prendas decirlo ahora en presencia tuya. Elogiamos mucho tu participación, el discurso fue muy, muy centrado y muy correcto para el momento, y muy firme, o sea que, y además tomando la decisión que fue la mayoría, la mayoría absoluta, ¿no? Es decir, fue en 118 votos, 85 ratificando la continuidad del secretario general. Perfecto. Eso es lo que tiene que tener relación con la asamblea del OMT. Nos tomamos el avión de nuevo, cruzamos el Atlántico otra vez, llegamos a nuestras costas, estamos iniciando una temporada que afortunadamente la medición va a ser espectacular, porque claro, si la comparamos con la temporada anterior, va a dar unos resultados impresionantes, porque no hubo nada. Pero el cálculo ya con 2019 aparentemente está dando muy buenas señales de recuperación tan necesaria para un sector tan castigado como el del turismo, pero digamos, nosotros pregonamos siempre de que no nos gusta mucho hablar de la temporada, porque tendríamos que llegar al momento en que tengamos distintas temporadas en el año, que esta sea la más importante, que esta sea, por supuesto, la más alta, evidentemente que va a tener que ser así, pero para que ello suceda tenemos que trabajar y mucho. Entonces, quiero tocar 3 temas que tienen que ver con eso, Tabaré, y que tiramos los títulos por anticipado. Turismo interno, datos estadísticos y conectividad. El turismo interno evidentemente es una asignatura pendiente que tenemos. Estamos, yo creo que todavía no nos pusimos los pañales, o sea, es mi mirada particular. Tenemos mucho por hacer, tenemos que, digamos, sentar las bases de lo que tendría que ser el movimiento de turismo interno, que hasta ahora ha sido de generación espontánea. En materia de datos estadísticos se ha anunciado diversas veces, primero hace muchos años, la creación de la... Observatorio. No, el observatorio fue en los últimos tiempos. Primero ahora no me sale el nombre, la cuenta satélite de turismo. En los últimos tiempos se habló del observatorio y después el tema de la conectividad. Yo creo que tendríamos que tener una decisión nacional con respecto a eso. Pero vamos por parte. Empecemos por el turismo interno, si te parece. Sí, sí. ¿Cuál es el panorama que ves? ¿Cómo lo tienes planificado? ¿Qué es lo que piensan ustedes con respecto a este tema? Sí, sin duda el turismo interno es una política particular que debe llevar adelante el sector, liderado por las políticas públicas, evidentemente, y creo que tenemos una excelente oportunidad. La pandemia hizo que el turismo interno creciera en este país. Yo todavía no tengo exactamente las cifras finales, que las voy a tener en pocos días, de lo que fue el año 2021, pero es innegable que las fronteras cerradas hicieron que muchos uruguayos descubrieran el Uruguay. Todos conocemos testimonios de este tipo, ¿no? Y que además maduraran algunos productos del turismo interno, y incluso crecieran algunos sectores innovadores bien interesantes,
particularmente creo que están consolidados como un turismo, como un subsector maduro y de todo el año, extendido todo el año, el destino termas, todo lo que es el litoral, sobre todo esa zona de Salto y Paysandú. Lo mismo que lo que es Colonia, con todo su departamento, que es un turismo desestacionalizado absolutamente, tanto que las cifras en estas temporadas, llamadas temporadas altas, no crecen tanto, no influyen tanto, porque es un turismo de todo el año. Pero bueno, pero hay innovación en algunos sectores que vienen creciendo con el turismo interno básicamente, pero también de alguna manera empiezan a venir extranjeros, ¿no? El turismo naturaleza, el turismo aventura, el turismo minero allá por el norte, el enoturismo, son sus sectores que han crecido mucho. Repito, voy a tener los datos estadísticos en pocos días, pero en general recogemos un crecimiento importante durante esta pandemia. Entonces creo que es una oportunidad y un desafío. El primer desafío que tenemos es sostener y seguir creciendo en materia de turismo interno, sobre todo cuando competimos, una vez que se abren las fronteras, con precios sobre todo de nuestros vecinos, que son muy competitivos, ¿no? Creo que todavía en estas épocas no hemos sufrido tanto, porque sigue habiendo problemas de fronteras para ingresar a los países vecinos, sigue habiendo ciertos temores, y justamente es ese turismo interno tan importante, que yo no creo que sustituya totalmente algún mercado que ha dejado de venir, justamente por la diferencia cambiaria y los precios que eso significan, pero creo que va a ayudar muchísimo ese turismo interno y esa cantidad de uruguayos que vemos circulando por nuestros destinos de playa y costa, va a ayudar muchísimo a suplir, a compensar la falta de algún turista fundamentalmente argentino de clase media. Así que el turismo interno es una política que justamente es el que tratamos de trabajar con los gobiernos departamentales, con los operadores privados, fundamentalmente más allá de lo que es el tradicional destino de verano, el destino de costa. Yo creo que hay mucho por hacer. Yo creo que tiene que haber una política de Estado con respecto al turismo. Tiene que haber un diagnóstico profesional y obrar en consecuencia, porque hace falta mejorar el transporte, la conectividad interna. La conectividad interna es muy deficitaria para hacer un turismo interno de envergadura durante todo el año. Tenemos mucha gente desocupada y muchos espacios de hospitalidad subvalorados o subutilizados más bien, ¿no? Con los hoteles de 2 estrellas, por ejemplo, los guías locales, los transportistas locales, quedan muy relegados porque el turismo interno se está dando precisamente con quienes tienen vehículo propio y dejan de lado todo esa otra posibilidad. Por eso hablo yo de un diagnóstico profesional necesario para luego obrar en consecuencia. Esa es mi idea, y creo que ahí... Sí, es así, comparto. Y la conectividad es muy importante, tanto internacional, pero también en lo interno. Yo creo que en ese sentido se está trabajando y se está avanzando. Primero, en el trabajo a través de las 5 regiones, en las regiones y en los subproductos turísticos, la oferta turística, se está trabajando con referentes, con técnicos, se está trabajando en la conformación y el desarrollo de la asociatividad, que yo creo que es imprescindible. En eso le hemos puesto mucha atención y estamos alentando, ayudando
y aportando para que en cada destino turístico haya una cámara, una asociación, un trabajo Imprescindible, conjunto imprescindible. imprescindible. Y en eso estamos trabajando y poniéndole un esfuerzo particular, es una política de nuestra gestión Muy y de bien. nuestra administración. En particular en lo que tiene que ver con la conectividad, además, estamos trabajando bastante en lo que es la conectividad interna aérea. La ley que tuve la oportunidad de votar antes de dejar de ser senador, que permitió la concesión de 6 aeropuertos en el interior, creo que es un punto bien importante en la política nacional, que también comparto contigo. Debe haber una política nacional que va mucho más allá de la política turística, porque al fin y al cabo esto Ni corta hablar, transversalmente, ¿verdad? ni Todas hablar. las actividades. La conectividad en general es un tema no de la cartera de turismo, afecta a la cartera de turismo. Tenemos que ver, es vital, pero en definitiva es una política que no la definimos nosotros. Y el Uruguay, Pero que yo sepa, justamente, nunca ha tenido una política de aviación, no, por ejemplo, no ha ¿no? tenido. Es más, hay gente que se pregunta, ¿cómo el cabotaje aéreo? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Por qué? Y es algo digo, No, puede no se llegar a... concibe en el mundo 500 kilómetros de distancia que no tenga una línea aérea. Pero No hay además hoy en un se país puede hacer desarrollado. con costos muy parecidos al del turismo, del transporte de carretera, porque no estamos hablando de que un pasaje de avión a Rivera va a costar el doble o el triple que un pasaje de ómnibus. No, puede costar bastante parecido si se hacen las cosas como se deben hacer. Y ahora que vamos a tener aeropuertos de buen nivel en todo el país con una inversión fabulosa, una inversión Sí. de arranque de casi 70 millones de dólares, donde vamos a tener en puntos estratégicos de todo el país la posibilidad de que la aviación general pueda trabajar libremente, o sea, los taxis aéreos, los vuelos privados y todo lo demás, bueno, pero Es auspicioso, a es eso, auspicioso. a eso Es meterle... auspicioso y hay Ahí está. interés Pero privado. también es importante ordenar el tema terrestre, porque si hay pasajeros que quieren ir a Rivera o Artigas desde Montevideo, pongamos Rivera, Ruta 5, desde Montevideo, desde Florida, desde Durano, desde Paso de los Toros, desde Tacuarembó, ¿por qué tienen que ser eh, todas cuestiones independientes? ¿Por qué no meterlos a todos en el mismo corredor y de pronto coordinarlos desde Montevideo, y cuando llegan a Rivera con un solo micro de repente se puede hacer todo el programa? Esas son cuestiones de coordinación, esa es una agencia de coordinación interna que es imprescindible, pero ese es tema para... Nos podemos hablar de esas cosas y podemos estar un día entero hablando. Pasemos al otro tema, Tabaré, si te parece, el de los datos estadísticos, el que decíamos de la necesidad, que en 2009 se anunció que se habían invertido $600.000 para la creación de la generación de la cuenta satélite de turismo, y últimamente se ha hablado mucho sobre la generación, la creación del observatorio. Observatorio. Eh, Efectivamente, ¿En qué está? el observatorio está funcionando. Los datos estadísticos estamos procesándolos. Eh, lo que no es bueno es adelantar datos incompletos. Se está trabajando en la mejora de la obtención de estos datos, en la calidad de los datos. Los datos se están recolectando a través básicamente de encuestas que hace el Ministerio y de un acuerdo con, por un lado, con el INE, con el Instituto Nacional de Estadística, y por otro lado, recientemente empezamos a trabajar con datos que recogemos también de un convenio con Antel, porque hay lugares, precisamente uno que conozco bien, que es la frontera terrestre con Brasil, en la que no se tienen datos concretos y fidedignos de la cantidad de turistas que allí ingresan. Bueno, ahora gracias a la tecnología eso lo podemos mejorar sustantivamente, con lo cual creo que vamos a tener
una mejoría en la calidad de los datos obtenidos que nos va a permitir afinar un poco más el resultado de ese observatorio. Yo te voy a hacer dos comentarios que seguramente pueden generar algunas interrogantes. Para obtener datos estadísticos con rigor científico, tenemos que mejorar la disponibilidad de datos. Estoy hablando concretamente de la Dirección Nacional de Migraciones, por un lado, y por otro lado, de que el último censo se hizo en el 2011. ¿Qué tiene que ver migraciones con el censo? Quizá no tenga nada que ver, pero para los datos estadísticos son ambas cosas imprescindibles. Cuando a mí me hablan de que entraron determinada cantidad de brasileños, a mí no me están diciendo nada. A mí me tienen que decir si esos brasileños que entraron vinieron conduciendo un camión, si vinieron siendo tripulantes de una aerolínea, si vinieron en un barco carguero. O sea, yo necesito saber los turistas. Necesito saber Desagregado. desagregado. Y por el lado del censo, ¿a dónde voy? No sabemos nunca, pero nadie sabe la cantidad de o sea, la oferta concreta de unidades habitacionales o de camas, por ejemplo, para no irnos a todo el país, de Punta del Este. En Punta del Este me dicen que hay 90.000 camas, otros me dicen que hay 200.000, otros me dicen que hay 400.000. Cuando pregunto cuántas unidades, y bueno, el último censo de 2011, entonces me dicen que en Maldonado hay determinada cantidad de mil, y nadie, y todo el mundo con la guitarra. Entonces, si no tenemos el universo, va a ser muy difícil que podamos tener porcentajes, ¿no? Entonces, Sí, ese sí, es un claro. poco el problema que yo veo, ¿no? Es verdad, lo compartimos, lo compartimos. El tema de las camas habilitadas, y va de la mano con algunos otros temas, mirá, cada tema que entramos da para muchísimo, ¿no? Y iremos conversando, por supuesto, porque no será el último diálogo público que mantengamos, pero evidentemente que hay todo un tema con la oferta de alojamiento en el Uruguay que tiene que ver incluso con una legislación que está pendiente, ¿no?, en la materia. Que el Ministerio, como tú sabes, tiene un proyecto que lo hemos avalado, en el que el doctor Facal ha trabajado muchísimo y en el que estamos comprometidos con las cámaras, y es un tema que lo tengo número 1 en la agenda para este año, que es trabajar con el Poder Ejecutivo a fin de que ese proyecto de ley tenga su trabajo, su sanción finalmente, ¿no? Trabajo parlamentario. Pero bueno, tiene que ver entonces con sincerar un tema que tiene que ver con la oferta de alojamiento, con la protección para quienes operan seriamente y dentro de los reglamentos y la ley, y tiene que ver también con los datos, porque si no, de alguna manera, por allí queda también desdibujados los verdaderos datos tan necesarios, como bien lo dice, para una adecuada estadística. Estamos en la época en que en los noticieros de televisión vemos 95% de ocupación. ¿Y de qué me están hablando? De la hotelería. Sí, de la hotelería. La hotelería, por ejemplo, si tomamos el caso de Punta del Este, la hotelería de Punta del Este no llega a ser, aún no sabiendo del universo, no llega ni al 8, ni al 9, ni al 10% de la oferta total de lo que. Entonces, cuando me dicen que el 95% está lleno, me dicen, ¿el 95% de qué? Claro. Ese es el tema, ¿no? Lo mismo que la desagregación en los datos de migraciones. Bueno, pasamos la página. Conectividad. Conectividad. Todos sabemos que estamos esperando algo que puede pasar, que no sabemos si va a pasar o no. El presidente
hizo un viaje muy puntual hace pocos días. Estamos viendo a ver cómo se desarrolla la cosa, concretamente, estamos hablando de Qatar, pero si eso no pasa, nosotros tenemos que tener un plan B. Y el plan B, para mí no hay ninguna duda, vuelvo a insistir una vez más que tiene que ser una aerolínea nacional de referencia y no una aerolínea de bandera, como mucha gente mal entiende. La época de las aerolíneas de bandera ya pasó, están perimidas, el Estado no puede seguir haciéndose cargo de empresas que son deficitarias por la propia conformación y por la propia forma de conducción, pero sí tenemos que alentar, tener la iniciativa de atraer inversores que puedan poner a funcionar una aerolínea que por lo menos nos dé conectividad a los principales aeropuertos de la región. Estamos hablando de San Pablo, Santiago, Ezeiza, digamos, poder conectarnos con el mundo de esa forma más acelerada, y ni hablar si pudiera ser un poco más lejos, pero bueno, ¿hay alguna posibilidad de eso? ¿Hay alguna idea de eso, Tabaré? Nosotros, Uruguay ha venido mejorando, ¿no? La conectividad desde el año pasado, bueno, con la retomada de algunos vuelos, con algunas líneas, tenemos una relativamente buena conectividad con Europa, a través de Iberia y de Air Europa, pero también a través de GOL y sus conexiones con KLM y Air France. Creo que todavía falta mejorar hacia el norte de nuestro continente. Por allí deberíamos tener alguna opción más, y en la región incrementar algunos vuelos que se han ido retomando regionales y que todavía restan todavía mejorar. Pero volvemos a lo que decíamos hace un instante. Acá hay un tema de política de Estado, de una política del país que tiene que ver con la calidad de los servicios, los costos de los servicios y sobre todo los incentivos. Cada vez que conversamos, y lo hemos hecho con varias responsables de aerolíneas que pasan por el Ministerio de Turismo, aunque no es el Ministerio de Turismo quien define el tema de la política aérea. Tema que estamos arrastrando desde hace mucho. En la foto siempre sale el ministro de Turismo y nunca sale el ministro de Transporte, no entiendo. Esa parte no exacto, bueno. Y es a quien le reclaman si hay una compañía que suspendió los vuelos y nada podemos hacer más que tratar de ayudar en lo que podamos. Pero en definitiva eso tiene que haber una política nacional, tanto para fomentar la conectividad aérea interna, porque como decía hace un ratito, no se concibe en el mundo un país desarrollado que una distancia de 500 kilómetros no sea cubierto por una línea aérea. Pero tiene que ver no solo con el turismo, tiene que ver con el desarrollo del país. Claro, bueno, y para eso en todo el mundo hay políticas que pasan por incentivos fiscales y por incentivos directos para que se sostengan, porque los costos son bastante elevados en materia de conectividad aérea. Y en eso estamos insistiendo. Ojalá tuviéramos privados que estén dispuestos a hacer la inversión que se requiere para transformar Uruguay en un hub regional, como fue en algún momento el modelo de Pluna, y bueno, lamentablemente pasó todo lo que pasó, pero en definitiva eso ocurre cuando hay incentivos, y en eso vamos a seguir insistiendo desde nuestra posición. A veces somos de pedidores de lujo, pero de insistir en lo que entendemos que debe ser una política del país. Claro, sí, habría que insistir con determinadas bases, ¿no? Con determinados proyectos, pero bueno. Ideas tenemos, no lo quiero tirar tipo pelotazo, pero ideas hay. Muy bien, bienvenidos entonces. Tabaré, te agradezco mucho este tiempo, y como dije al principio, que sea un domingo en el que puedas atendernos, pero está bueno empezar la semana con este mensaje de la máxima autoridad de la actividad, y también el mensaje de que estás
ya pronto, para dentro de unas 48 horas, estar de nuevo en la cancha. Así que bienvenido de nuevo al ruedo. Muchas gracias por tu tiempo y por tu predisposición de siempre de puertas abiertas para mantener el diálogo, aún con críticas de nuestra parte. Son bienvenidas. Las críticas son con lo que uno construye también su propia acción y pensamiento, para hacer o para no hacer. Por supuesto, Pero por en supuesto. definitiva son bienvenidas y bueno, un saludo muy grande para toda la audiencia y muchas gracias al revés. Soy yo el que agradezco la posibilidad de estar en contacto, Sergio, a través de este podcast. Vamos Nos arriba, seguimos feliz viendo. año. Nos seguimos viendo. Feliz año.